El olor a trementina y a polvo de siglos se adhería a la ropa de Sofía como una segunda piel. Era un perfume que amaba, el aroma de la paciencia, de la resurrección. Con la punta de un hisopo de algodón humedecido en una solución de su propia creación, retiraba con una delicadeza casi quirúrgica el velo opaco de un barniz oxidado. Bajo su mano, un azul lapislázuli, dormido durante 200 años en el manto de una dolorosa, comenzaba a despertar, a respirar de nuevo. El lienzo, un Valdés Leal menor, olvidado en la sacristía de un convento de clausura, era su mundo. Un mundo de silencio, concentración y belleza rescatada. En su taller, un ático luminoso con vistas a los tejados de Sevilla, el tiempo se medía en capas de pintura y en la lenta evaporación de los disolventes. A sus 38 años, Sofía se había labrado un nombre en el competitivo círculo de la restauración de arte. Su reputación era como su trabajo, meticulosa, honesta y sin adornos. Era la hija mayor, la responsable, la que había dejado el nido familiar en Triana para construir su propia vida, ladrillo a ladrillo, éxito a éxito. El teléfono vibró sobre la mesa de trabajo, una disonancia moderna en su santuario del siglo XVII. Era su madre, Carmen. Sofía sintió una punzada familiar, una mezcla de afecto y agotamiento. «Hija, ¿cómo estás?». La voz de Carmen sonaba falsamente jovial, un tono que Sofía había aprendido a decodificar como el preludio de una petición. «Bien, mamá, ocupada. Terminando el Valdés Leal». «Ay, siempre con tus cuadros viejos. Escúchame, esta noche he hecho espinacas con garbanzos como a ti te gustan. Tu padre y yo queremos veros a todos. A ti, a Mateo, a Valentina. Una cena en familia, como antes. Espinacas con garbanzos. El cebo. El plato de su infancia. El sabor del hogar». Sofía cerró los ojos. Podía oler el comino y el pimentón, ver el patio de la casa familiar bañado por la luz dorada del atardecer, las macetas de geranios rebosando de color. Una nostalgia peligrosa, un anhelo por una armonía que rara vez era real. «No sé, mamá. Tengo mucho trabajo». «Anda, Sofía, no seas así. Es importante. Necesitamos hablar con vosotros. Por favor». La palabra «importante» colgó en el aire. Sofía suspiró, el hisopo inerte entre sus dedos. La dolorosa del cuadro la miraba con una tristeza infinita, como si supiera que la paz de Sofía estaba a punto de ser profanada. «Está bien, mamá. Allí estaré». Al colgar, un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor que ascendía desde el asfalto sevillano. Sabía que no iba a ser una simple cena. En su familia, la palabra importante casi siempre significaba problemas. La casa de sus padres en Triana era una de esas construcciones antiguas, con un patio central que era el corazón de la vida. Las baldosas hidráulicas, desgastadas por generaciones de pisadas, contaban historias silenciosas. El aroma a jazmín y a dama de noche se mezclaba con el de la fritura que venía de la cocina. Era un lugar atrapado en el tiempo, como sus habitantes. Al entrar, la escena era la de siempre. Su padre, Ricardo, leía el periódico en su sillón de orejas, ajeno a todo. Su hermana Valentina, de 25 años, se hacía un selfie en el patio, buscando el ángulo perfecto que capturara su estudiada belleza y el fondo auténtico de la casa. Mateo, 2 años mayor que Valentina, estaba tumbado en el sofá, con los ojos cerrados y una expresión de artista torturado, aunque su única obra en los últimos años había sido perfeccionar el arte de no hacer nada. «Sofía», exclamó Valentina, sin levantar la vista del móvil. «Llegas tarde. Mamá está de los nervios». Mateo abrió un ojo. «¿Has traído vino del bueno? El que me gusta a mí». Sofía ignoró el comentario y dejó una botella de Rioja sobre la mesa del comedor.
Saludó a su padre con un beso en la frente. Él apenas murmuró una respuesta, sin apartar los ojos del papel. La tensión en la casa era palpable, espesa como el aire antes de una tormenta de verano. La cena comenzó con una normalidad forzada. Carmen servía las espinacas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hablaban del tiempo, de la última procesión, de trivialidades que servían de muralla para evitar los temas importantes. Sofía comía en silencio, cada bocado un nudo en el estómago. Sabía que solo estaban retrasando lo inevitable. Fue Ricardo, su padre, quien finalmente rompió el precario equilibrio. Dejó los cubiertos a un lado con una solemnidad inusual y se aclaró la garganta. Bueno, comenzó, mirando el mantel. Vuestra madre y yo queríamos reuniros, porque hemos tomado una decisión. Ya somos mayores y hemos estado hablando con el notario para dejar las cosas bien atadas. El silencio cayó sobre la mesa. Valentina dejó el tenedor. Mateo se irguió, de repente alerta. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Carmen tomó el relevo, su voz ahora firme, despojada de toda calidez. Hemos decidido que la casa, y todo lo demás, será para Mateo y Valentina. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a sus hermanos. Una sonrisa de triunfo, apenas disimulada, se dibujaba en el rostro de Mateo. Valentina tenía los ojos brillantes, una mezcla de avaricia y satisfacción. ¿Perdón? La voz de Sofía fue un susurro tembloroso. ¿Qué significa todo? Significa exactamente eso, Sofía, intervino Carmen, con una dureza que la hirió profundamente. La casa, la cuenta del banco, las pocas joyas que tengo, todo para ellos. Sofía se giró hacia su padre, buscando una explicación, una negación, una señal de que todo era una broma cruel. Pero Ricardo seguía con la vista fija en su plato, su cobardía una muralla impenetrable. Pero no lo entiendo, balbuceó Sofía. ¿Por qué? Hija, tienes que entenderlo, dijo Ricardo, su voz un murmullo apologético. Tú tienes tu vida hecha. Tienes tu carrera, tu piso, ganas tu propio dinero. Estamos muy orgullosos de ti, de verdad. Pero tus hermanos, ellos lo necesitan más. Mateo todavía está buscando su camino, y Valentina, bueno, ya sabes, necesitan un empujón. Un empujón. La palabra resonó en la cabeza de Sofía, amarga y cáustica. Un empujón. ¿Y qué había sido ella durante los últimos 15 años? ¿Qué habían sido los pagos mensuales para la hipoteca que aún pesaba sobre esa casa? ¿Y las facturas del IBI que llegaban puntualmente a su buzón? ¿Y las matrículas de las escuelas de arte privadas de Mateo, una tras otra, abandonadas a medio camino? ¿Y los préstamos a Valentina para sus caprichos, sus viajes, su ropa de marca, préstamos que nunca fueron devueltos? Una oleada de ira helada la invadió, apagando el dolor y la incredulidad. ¿Así que esa es mi recompensa? Su voz ya no temblaba. Era fría, afilada como un bisturí. Mi recompensa por pagar vuestra hipoteca durante los últimos 5 años, después de que papá perdiera el trabajo. Por pagar las facturas de la comunidad que siempre se os olvidan. Por los 20.000 euros que os di para arreglar las humedades del tejado el verano pasado. Me dejáis sin nada porque, según vosotros, ¿me va bien? Carmen suspiró teatralmente, como si Sofía estuviera siendo terriblemente injusta. Siempre con el dinero, Sofía. Por eso no queríamos decírtelo. Para ti la familia nunca ha sido lo primero. Siempre tu trabajo, tu independencia. La familia ha sido siempre lo primero, replicó Sofía, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los platos tintinearon. Cada sacrificio que he hecho ha sido por esta familia, porque tú me lo pedías, mamá,
porque decías que la familia tiene que estar unida. Mateo soltó una risita despectiva, recostándose en su silla. Te comportas como una mártir, Sofía. Nadie te obligó a pagar nada. Simplemente te gustaba jugar a ser la salvadora, la hermana mayor responsable. Te hacía sentir superior. Valentina, con una crueldad afilada, añadió: «O quizás pensabas que si nos enterrabas en tu dinero, papá y mamá por fin te querrían tanto como a nosotros». El golpe fue certero, directo a una herida que Sofía había ignorado durante toda su vida. El favoritismo descarado, la indulgencia hacia los errores de sus hermanos, mientras que a ella se le exigía una perfección inalcanzable. Y sus padres no dijeron nada. No la defendieron. Su silencio era la confirmación más dolorosa. Sofía los miró a todos, uno por uno. A su madre, con su máscara de víctima ofendida. A su padre, encogido en su sillón. A sus hermanos, con sus sonrisas de víboras. Y de repente, lo vio todo con una claridad brutal. No era su familia. Era un nido de parásitos, y ella había sido el huésped durante demasiado tiempo. Se levantó de la silla, el movimiento brusco y decidido. El olor a espinacas y a jazmín ahora le resultaba nauseabundo. «Tenéis razón», dijo, su voz resonando en el comedor. «Nadie me obligó. Fue mi error. Creer que el amor y la obligación eran lo mismo. Pero se acabó. A partir de esta noche, este cajero automático se ha cerrado permanentemente». Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Si sales por esa puerta, Sofía», advirtió su padre, levantando la voz por primera vez, «no te molestes en volver». Sofía se detuvo en el umbral, sin girarse. «No te preocupes. Nunca me he sentido bienvenida aquí de todos modos». Cerró la puerta a su espalda, el sonido un portazo definitivo a su pasado. El aire nocturno de Triana, normalmente reconfortante, le pareció frío y ajeno. Caminó sin rumbo por las calles adoquinadas, pasando junto a bares llenos de vida y de risas, un mundo del que se sentía completamente excluida. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas. No lloraba por la casa ni por el dinero. Lloraba por la traición, por el amor que había dado y que le habían devuelto en forma de desprecio. Al llegar a su apartamento, el silencio la recibió como un abrazo. Se sirvió una copa de vino, uno caro que guardaba para ocasiones especiales. Aquella noche, la amarga lección que había aprendido se sentía como una ocasión lo suficientemente especial. Se sentó en el sofá, en la oscuridad, y abrió la aplicación de su banco en el móvil. Allí estaban, como recordatorios mensuales de su estupidez. Hipoteca papás, 1.200 euros. Gastos Comunidad Triana, 150 euros. Sin dudarlo un instante, con un dedo tembloroso pero firme, canceló ambas transferencias periódicas. Un clic. Y otro. Una sensación de vértigo y liberación la recorrió. Las cadenas, invisibles pero pesadísimas, acababan de romperse. Sabía que esto no había terminado. Habría llamadas, reproches, chantajes emocionales. Pero algo había cambiado dentro de ella para siempre. Ya no era la hija obediente, la hermana sacrificada. Era Sofía. Y por primera vez en mucho tiempo, iba a empezar a cuidarse a sí misma. La familia la había invitado a cenar para anunciarle que la desheredaban. Pero sin saberlo, le habían hecho el regalo más valioso de su vida, su libertad. Los días que siguieron fueron un bombardeo. Las llamadas de su madre eran un torbellino de acusaciones, lamentos y amenazas veladas. «¿Cómo has podido hacernos esto, Sofía? El banco nos ha llamado. Nos van a quitar la casa. Tu casa. La casa de tus abuelos». Sofía escuchaba con una calma gélida, repitiendo una y otra vez la misma frase. «Habéis tomado vuestra decisión.
Ahora yo he tomado la mía. Luego vinieron las llamadas de su padre, más lastimeras, apelando a un sentido del deber que ella ya no sentía. Y los mensajes de Mateo, que iban desde el insulto directo, egoísta de mierda, hasta el intento de manipulación. Pensaba que eras mi hermana, que te importaba. Valentina simplemente le envió una foto de un bolso carísimo con el texto: «Me lo merezco, ¿no crees? Lástima que ya no estés para pagármelo». Sofía bloqueó sus números uno por uno, creando un muro de silencio digital a su alrededor. Se sumergió en su trabajo como una náufraga, aferrándose a una tabla. El Valdés Leal estaba casi terminado, y la belleza resucitada del lienzo era su único consuelo. Limpiaba, consolidaba y reintegraba el color con una concentración febril, canalizando toda su rabia y su dolor en la precisión de sus manos. Unas semanas después, tuvo que viajar a Madrid para una conferencia sobre nuevas técnicas de restauración. Fueron 3 días de respiro, de aire fresco, de conversaciones con colegas que la respetaban por su talento y no por lo que podía darles. Volvió a Sevilla un viernes por la noche, agotada pero con una renovada sensación de paz. Al llegar a su portal, notó algo extraño. La puerta de su apartamento, una robusta pieza de madera de roble, estaba manchada. Se acercó, y el corazón le dio un vuelco. Alguien había garabateado insultos con un spray de pintura negra. Perra egoísta. Traidora. Y lo peor de todo, la cerradura estaba completamente obstruida. Alguien había inyectado una resina epoxi de secado rápido, sellando la puerta de forma deliberada y maliciosa. El pánico inicial dio paso a una furia blanca y pura. Solo había una persona capaz de una venganza tan infantil y destructiva. Mateo. Su hermano. El artista frustrado, atacando su hogar, su santuario. Llamó a un cerrajero de urgencia, que tardó casi 2 horas en llegar. El hombre, un tipo curtido y de pocas palabras, sacudió la cabeza mientras taladraba la cerradura destrozada. «Quien haya hecho esto te tiene ganas, muchacha. Esto no es una gamberrada, esto es mala leche». Una vez dentro, la adrenalina la mantenía en pie. No podía dormir. Se sentó frente a su ordenador y, con un presentimiento terrible, accedió a las grabaciones de la pequeña cámara de seguridad que la comunidad de vecinos había instalado en el rellano. Avanzó rápidamente por las imágenes hasta la noche anterior. Y allí estaba él, Mateo, con una gorra calada y una sudadera con capucha, pero inconfundible. Vio cómo rociaba el spray con movimientos furiosos, cómo se ensañaba con la cerradura, con una sonrisa de satisfacción cruel en el rostro. El vídeo era la prueba irrefutable. La traición, que había sido emocional y financiera, ahora era también un acto criminal. Guardó el archivo de vídeo en un disco duro, sus manos temblando de rabia. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciarlo? ¿Enfrentarse a su propia familia ante la ley? Llamó a la única persona en la que podía confiar, su tía Isabel, la hermana de su madre, una mujer sensata y directa que siempre había visto la disfunción de su familia con una claridad dolorosa. Isabel llegó a su casa pasada la medianoche, con el rostro lleno de preocupación. Vio la puerta, escuchó la historia y vio el vídeo. Su expresión se endureció. «Sofía, cariño», dijo, tomando las manos de su sobrina entre las suyas. «Sé que es horrible. Es tu hermano. Pero si no le pones un freno ahora, nunca aprenderá. Protegerlo no sería un acto de bondad, sino de complicidad. Tienes que denunciarlo». Las palabras de su tía le dieron la fuerza que necesitaba. A la mañana siguiente, con el archivo de vídeo como prueba, presentó una denuncia en la comisaría. La reacción de su familia fue un tsunami de furia. Las llamadas, ahora desde números desconocidos, eran de su madre, histérica. «Has denunciado a tu propio hermano. ¿No tienes corazón? ¿Quieres verlo en la cárcel? Nos estás destrozando».
Unos días después, recibió la llamada de un abogado, el que su padre había contratado para Mateo. El tono era conciliador. Señorita Morales, mi cliente está muy arrepentido. Es un buen chico, solo cometió un error. Estamos dispuestos a pagar los daños para que usted retire la denuncia. Sofía sintió una oleada de poder. Por primera vez, tenía el control. Los daños ascienden a 3.000 euros, dijo, su voz firme. Incluyen el cerrajero de urgencia, una cerradura de seguridad nueva y la restauración de la puerta de madera por un profesional. 3.000 euros, exclamó el abogado. Eso es un abuso. No es un abuso, replicó Sofía con frialdad. Son las consecuencias. Mi hermano destrozó mi propiedad y puso en riesgo mi seguridad. O paga, o se enfrenta a un juicio por vandalismo y coacciones. La elección es suya. Colgó el teléfono. La guerra había sido declarada y no pensaba rendirse. 2 días después, una transferencia de 3.000 euros apareció en su cuenta bancaria. El concepto: pago daños. No había disculpas, no había arrepentimiento, solo el frío y resentido cumplimiento de una obligación. Pero para Sofía era una victoria, no por el dinero, sino por el principio. Les había obligado a asumir por primera vez en sus vidas la responsabilidad de sus actos. La venganza de Mateo, lejos de hundirla, la había fortalecido. Pero la guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Ahora se libraría en el terreno de la opinión pública, en el implacable tribunal de los susurros familiares y las reputaciones manchadas. El silencio que siguió al pago fue más inquietante que los gritos. Su familia cortó toda comunicación, pero el veneno ya se estaba esparciendo. Fue su tía Isabel quien se lo contó, con el rostro compungido, durante un café. Sofía, tu madre está contando una historia muy diferente. Le está diciendo a toda la familia, a los vecinos, a quien quiera escucharla, que la has abandonado, que eres una hija desagradecida que por pura avaricia está intentando dejar a sus padres en la calle, que les cortaste la ayuda porque no te nombraron heredera de una casa que, según ella, nunca te importó. El café se le volvió amargo en la boca. La estaban convirtiendo en la villana. Estaban reescribiendo la historia, borrando años de sacrificios y pintándola como un monstruo egoísta. El dolor dio paso a una rabia sorda y profunda. Había aguantado sus manipulaciones, su desprecio, su vandalismo. Pero no iba a permitir que destruyeran su nombre, que mancharan su verdad. Esa noche, Sofía hizo algo que nunca pensó que haría. Se sentó frente a su portátil y abrió su perfil de Facebook, una red social que apenas usaba, y comenzó a escribir, no con rabia, sino con una precisión fría y documental. Durante años, he guardado silencio por un malentendido sentido de la lealtad familiar. Hoy, ese silencio se termina. Y entonces, lo contó todo, con detalle. Las transferencias mensuales para la hipoteca, adjuntando capturas de pantalla con las fechas y los importes. Las matrículas de las escuelas de arte de Mateo, los préstamos a Valentina. El pago de los impuestos de la casa, la cena de la traición, la amenaza de su padre, el vandalismo de su hermano, con un enlace al vídeo de la cámara de seguridad, el chantaje para que retirara la denuncia. Cada palabra era un ladrillo que demolía la fachada de familia honorable que sus padres habían construido. Cada prueba era un clavo en el ataúd de sus mentiras. Tardó 1 hora en escribirlo todo. Con el corazón latiéndole en la garganta, pulsó «publicar». La explosión fue inmediata. En cuestión de minutos, los comentarios y las reacciones comenzaron a llegar. Primos lejanos, amigos de la familia, antiguos vecinos. Algunos expresaban shock e incredulidad. Sofía, no teníamos ni idea. Siempre pensamos que tus padres se las arreglaban bien. Otros, los más leales al clan de su madre, la acusaban de ventilar trapos sucios, de no tener vergüenza.
El mensaje de su madre llegó a los 10 minutos, cargado de furia. ¿Cómo te atreves a humillarnos así? Has perdido el juicio. Sofía le respondió con una calma que se sorprendió a sí misma. No, mamá. He recuperado mi voz, la que me quitasteis durante años. Esta es mi historia, mi verdad, y ya no voy a permitir que la manipuléis. La publicación actuó como un catalizador. La familia se dividió en dos bandos. Pero lo más importante fue que la verdad, respaldada por pruebas, era innegable. La narrativa de la hija cruel y desagradecida se desmoronó. La gente empezó a ver la situación con otros ojos, la de unos padres manipuladores y unos hijos consentidos que habían explotado a la única persona responsable de la familia. Valentina le envió un mensaje lleno de veneno. Gracias. Ahora todo el mundo nos odia. Espero que estés contenta. Sofía leyó sus palabras y por primera vez no sintió nada. Ni dolor, ni rabia. Solo una extraña y lejana pena. Estoy cansada de disculparme por vuestras acciones, Valentina. Quizás ahora sea un buen momento para que empecéis a asumir las vuestras. No hubo respuesta. Pasaron los meses. El eco del escándalo se fue apagando. Su tía Isabel le contaba, a cuentagotas, la situación en Triana. Sus padres, ahogados por las deudas que ella ya no cubría, habían tenido que vender el coche. Su madre trabajaba limpiando en un hotel y su padre hacía chapuzas para llegar a fin de mes. Mateo seguía sin trabajo, quejándose de la falta de inspiración. Y Valentina había tenido que renunciar a su sueño de ser influencer para trabajar de cajera en un supermercado. Mientras tanto, la vida de Sofía florecía en el silencio que habían dejado atrás. Su taller se convirtió en un refugio de paz y creación. Recibió el encargo más importante de su carrera, la restauración del retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina. Era un trabajo monumental que requeriría años de dedicación. Una tarde, mientras trabajaba en la filigrana dorada de un marco, la luz del sol de otoño entraba por los altos ventanales de la iglesia, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sofía miró sus manos, manchadas de pigmento y de historia. Pensó en la casa de Triana, en el patio con los geranios, en las espinacas con garbanzos. Ya no sentía la punzada del dolor, sino una serena melancolía. Había perdido una herencia, sí. Había perdido una familia. Pero en el proceso de demolición, entre los escombros de la traición y las mentiras, se había encontrado a sí misma. Había restaurado su propia vida, retirando las capas de culpa y obligación para dejar al descubierto la verdad de quién era. Una mujer fuerte, independiente y, finalmente, libre. Sus padres habían querido dejarle nada, y al hacerlo, sin pretenderlo, se lo habían dado todo. La oportunidad de empezar de cero, de elegir su propia familia, de ser la única dueña de su futuro. Y esa, se dio cuenta Sofía mientras el sol doraba el rostro de un ángel de madera, era la herencia más valiosa de todas.